El primer amor de John Crawford usó en secreto mi vestido de novia, y en la lucha posterior, se cayó accidentalmente estando embarazada. La enviaron al hospital y le dijeron que nunca más podría tener hijos. En un ataque de ira, John me envió a un convento en el extranjero para que me convirtiera en monja. Un año después, John vino personalmente a recogerme del convento, solo para descubrir que ya me había escapado con un niño en brazos. Con los ojos rojos me regañó: ¿intentas casarte por el niño o lo estás usando para insultar la infertilidad de Chloe Sinclair? Por supuesto, John no tenía ni idea de que el niño no era suyo y de que estaba a punto de casarme. Había pasado más de un año sin vernos, pero John seguía tan pretencioso como siempre. Aún así, contuve mis emociones y le lancé una mirada brillante y sutil. Lo adivinaste todo mal. El desdén en los ojos de John no se había desvanecido en lo más mínimo, teñido de un toque de suficiencia y burla. No esperaba que tu mal carácter se mantuviera. Alguien como tú jamás podría convertirse en la nuera de la familia Crawford. En ese momento Finn, con apenas un mes de edad, empezó a llorar desconsoladamente, interrumpiendo la diatriba de John. Frunció el ceño ligeramente con un destello de compasión por el niño en sus ojos. Parecía a punto de hablar, pero se contuvo intentando llevarse a Finn. En ese momento una voz dulce y coqueta lo llamó desde lejos, y finalmente lo soltó, siguiendo el sonido con la mirada al instante. Los pasos de Chloe se apagaron, y en cuanto nos vio a Finn y a mí, su expresión se ensombreció. Pero entonces, como una niña consentida, rodeó a John con el brazo, afirmando su derecho y su posesividad. John, no sabía que estabas aquí buscando a Elaine. ¿Soy un poco innecesario? John se explicó rápidamente cómo es posible. Lleva un año reflexionando, seguro que ya no es tan mezquina como antes, ¿verdad? Levantó la vista para evaluar mi reacción, y yo solo le dediqué una leve sonrisa. ¿Por qué serías tú el extra? Obviamente el extra soy yo. Me voy primero. Hice ademán de irme, pero John me agarró la muñeca con fuerza, reprendiéndome con rabia. Solo dije que no serías mezquina, pero no esperaba que fueras igual que antes. Te sobreestimé. Si esto hubiera sido antes, me habría roto el corazón su favoritismo hacia Chloe, pero ahora no quería discutir con él en absoluto. Me solté de su agarre con fuerza. Aún tengo que tomar un vuelo. Pueden hacer lo que quieran. Esta vez, al volver a casa, tenía un asunto importante que atender. Pero mientras llevaba a Finn al aeropuerto, John ya estaba al teléfono reservando los billetes de vuelta. Una vez en el avión, Finn tenía tanta hambre que empezó a llorar. Corrí a la enfermería para alimentarlo. Pero Chloe me bloqueó el paso, intentando arrebatarme a mi hijo. ¿Por qué no puedes hacerle el favor al bebé, hermana? Finn ha estado llorando sin parar. Déjame intentar calmarlo. Lo esquivé rápidamente y lo abracé fuerte, advirtiéndole que tenía asma. Mejor lo hago yo. Inesperadamente Chloe empezó a sollozar, secándose las lágrimas. Ya no puedo tener hijos. No te culpo por causar mi aborto, hermana, pero ¿no puedo al menos sostener al bebé? Su llanto atrajo la atención de todos en el avión, todas las miradas se volvieron hacia mí pensando que había acosado a Chloe. John se acercó al oír eso, mirándome con total disgusto. Elaine Blake, ¿qué tiene de malo que Chloe quiera sostener al bebé? ¿Qué te hizo exactamente para que fueras tan implacable? Creo que te faltan modales. No podía soportarlo más. Miré a John fijamente a los ojos con un tono de advertencia: Finn es mi hijo. El aborto de Chloe fue un accidente. ¿Por qué culparme? Apenas terminé de hablar, John estaba a punto de regañarme, cuando otras mujeres en el avión empezaron a defenderme. Después de escuchar tanto tiempo, resulta que solo te hacías el inocente y dabas pena, todo para robarle el hijo a otra persona. ¡Qué descaro! ¿Robarle un hijo a plena luz del día y luego tener el descaro de llorar y quejarse? A Chloe le ardió la cara de vergüenza al oír la reprimenda, y John salió a defenderla. Soy el padre del niño. Este es mi asunto familiar. En ese momento una pasajera cercana se burló y maldijo: ¿te haces llamar el padre del niño? ¿Ayudar a otra mujer a robar un niño? ¿En qué clase de persona te conviertes? No vuelvas a subir a este avión. Verlos a ustedes dos, a esta repugnante pareja, es pura mala suerte.
Ion, que nunca antes se había enfadado, casi se enfureció, su pecho subía y bajaba exageradamente, incapaz de articular palabra. Chloe estaba aún más furiosa, rechinando los dientes, con lágrimas en los ojos, y simplemente corrió al baño, sollozando suavemente. Justo cuando estaba a punto de empujar la puerta de la habitación de la madre y el bebé, Ion levantó la mano para bloquear el pomo. La voz del hombre era extremadamente gélida, casi apretando los dientes, instruyendo a la azafata a su lado: «Hay tanta gente con niños en este avión que necesita espacio para madres y bebés, pero la señora Elaine no». La azafata se quedó un momento desconcertada, pero como Ion era miembro de la tarjeta Platinum, no se atrevió a decir nada. Pero los demás no estaban contentos. Alguien le lanzó una botella de agua y gritó furioso: «¿Es este tu avión? ¿Cómo puedes ser tan irrazonable? Alguien como tú no merece ser padre». Ion, reprendido y callado, solo miró hacia atrás para hacerle una señal a la azafata, negándose a soltarlo. «Hablé con calma, así no necesitaré la habitación de la madre y el bebé». En ese momento, la mujer sentada a mi lado me dijo de repente: «Te cubriré mientras das el pecho. Voy a denunciar a esta azafata acosadora de inmediato». Sonreí y asentí volviendo a mi asiento, mientras la mujer me ayudaba a protegerme con el abrigo. Después de un mal rato por fin terminé de alimentarlo y Finn dejó de llorar, durmiendo profundamente hasta que aterrizó el avión. Al salir del aeropuerto, al ver que no tenía intención de subirme al coche, el rostro de Ion se ensombreció al instante pensando que estaba de mal humor. «Elaine, tú puedes tomar un taxi, pero mi hijo no. Intentas usar a mi hijo para ganarte mi compasión». Miré fijamente al irrazonable Ion. «Finn no es tu hijo». Pero el hombre parecía haber oído una broma sensacional, echando la cabeza hacia atrás y riendo amargamente un buen rato. «No lo vi venir, cada vez hablas con menos control. ¿De verdad que puedes decir cosas tan irrazonables?». Ion estaba a punto de decir más cuando Chloe de repente se estremeció dramáticamente y sollozó. El hombre se adelantó rápidamente, preocupado. «¿Tienes frío?». Sin decir nada más, le echó su abrigo a Chloe por los hombros, abrió la puerta y la ayudó a subir al asiento del copiloto. Cuando se giró para mirarme, era evidente que había agotado la última gota de paciencia que le quedaba. Frunciendo el ceño dijo: «Si estás tan dispuesta a soportar el viento frío, adelante, disfrútalo a tu antojo». Después de hablar, no me dirigió ni una mirada más. El coche arrancó como una ráfaga de viento. Poco después el mayordomo de la familia Crawford detuvo el coche delante de mí y salió para ayudarme con el equipaje. «Señora Elaine, el viejo amo ha estado deseando ver a su nieto mayor. Por favor, entre pronto». Recordé hace un año, cuando Harris Crawford me rescató del convento y nos comprometimos en privado. Al principio el anciano señor Crawford se opuso, pero Harris, como hijo mayor, amenazó con morir si se negaba, lo que obligó al anciano a ceder. Además, ahora que Finn estaba aquí, el viejo amo no quiso decir mucho más. Cuando llegamos a la finca de los Crawford, el lugar estaba brillantemente iluminado durante todo el camino. El señor Crawford abrazó a Finn con una mirada llena de cariño y luego miró hacia atrás. «¿Por qué no ha vuelto Harris? Pensaba que podríamos hablar juntos de la próxima boda». Le expliqué que Harris aún tenía asuntos pendientes en la sede en el extranjero. Me pidió específicamente que volviera a verte y también que me encargara de algunos asuntos del departamento doméstico. El anciano caballero bajó la cabeza, absorto en sus pensamientos. Una vez dentro de la casa, encontré a toda la familia Crawford reunida, discutiendo cómo hacer de la boda un evento grandioso y espléndido. El estatus de Ion era especial, era simplemente un hijo ilegítimo. El señor Crawford solo podía garantizar su riqueza y lujo, pero no tenía una posición real. Después de que todo se resolvió, mi tía, quien dirigía la estación de radio, dio la noticia esa misma noche. Inmediatamente la llamada de Ion llegó con un tono cargado de acusación y burla. «Elaine, ¿cómo pudiste hablar de la boda con mi padre y los demás a mis espaldas? Ni siquiera he accedido». Respondí con frialdad: «¿De verdad crees que tu opinión importa tanto?». Después de terminar de hablar, colgué el teléfono y no le presté más atención. Me di la vuelta para llevar a Finn a la habitación de Harris en la casa de la familia Crawford. A la mañana siguiente, justo al salir de la habitación, me encontré con Ion, que pasaba por allí. Estaba helado, pálido, con la mirada sombría y pensativa.
¿Por qué duermes en la habitación de mi hermano? Al ver que permanecí en silencio un buen rato, Jon no insistió más y suspiró. Ya que la boda está programada, seguiremos tus planes. Ahora ven conmigo a probarme el vestido de novia. Miré al desconcertado Jon y me di la vuelta para irme, pero me sujetó con fuerza. Elaine, eres tú la que se casa y la que actúa con tanta frialdad. ¿De verdad es tan divertido atormentarme? ¿Sigues molesta por Chloe? Ella y yo crecimos juntas. Su exnovio la dejó y yo solo estaba pendiente de ella. ¿Qué tiene de malo? No quería seguir lidiando con él, así que respondí con decisión. Creo que me malinterpretaste. No estoy enfadada en absoluto. De verdad, para nada. En cuanto terminé de hablar, el hombre disimuló gradualmente la ira en sus ojos y recuperó la calma. Jon intentó tomarme la mano, pero con una mirada mía, la retiró silenciosamente. Ya lo he arreglado. El vestido de novia original ha sido modificado para que vuelva a su talla anterior. Si quieres ir o no, es cosa tuya. Se me iluminaron los ojos y acepté de inmediato. Ese vestido de novia, que Chloe había alterado sin permiso, fue enviado al campo por Harris a través de alguien. Originalmente era un regalo de bodas, pero ahora tenía un destino indescriptible. Si pudiera recuperarlo, sería una grata sorpresa. En cuanto salí de la casa de la familia Crawford, Chloe se acercó como un conejito, acurrucándose junto a Jon. En cuanto me vio, me invadió un fuerte aroma a té verde. La última vez que le cambié la talla del vestido de novia a mi hermana, Jon me dio una buena reprimenda. Todavía me duele el trasero, pero ya está todo bien, me han vuelto a poner la talla. Mi hermana debería estar contenta, ¿no? El rostro de Chloe sonreía con picardía. Jon le rascó la nariz con cariño, con una ternura inconfundible. Chloe siempre es la mejor. A juzgar por la situación, Chloe sin duda vendría conmigo, así que con sensatez me senté atrás. Jon se quedó paralizado un instante al abrir la puerta del coche, con los ojos llenos de confusión, pero no dijo nada. Me quedé dormida en el camino y solo abrí los ojos al llegar a nuestro destino. Tras entrar en la tienda de novias, la dependienta sacó inmediatamente mi vestido de novia original, una restauración perfecta. Inspeccioné cuidadosamente los detalles, y una vez que me aseguré de que todo estaba restaurado, le pedí que lo guardara. Los ojos de Jon se oscurecieron levemente, su mirada fija en la mía. Elaine, me costó mucho arreglarlo, ¿y ni siquiera te lo pruebas? La dependienta se detuvo, pero yo solo levanté la mano sin expresión alguna, indicándole que lo guardara. Luego con frialdad respondí, tengo otras cosas que hacer. Al verme alejarme, la expresión de Jon se ensombreció, y la luz de sus ojos se desvaneció gradualmente. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante para perseguirme, Chloe hizo un puchero balanceando el brazo con coquetería y dijo, Jon, yo también quiero probarme el vestido de novia. Quédate y hazme compañía, por favor. Una vez en el taxi, aún podía ver el rostro esculpido de Jon a través del escaparate de la tienda de novias, mirándome sin rastro de color. Después de que el coche se pusiera en marcha, finalmente cerré los ojos aliviada y le pedí al conductor que me llevara a la joyería más grande de la ciudad. Harris había estado trabajando incansablemente para preparar la boda, así que planeé elegir yo misma los anillos para compartir la carga. En cuanto entré en la tienda, un diamante azul sudafricano, que deslumbraba con su brillo, me atrajo de inmediato. Señorita, tiene un gusto exquisito, le queda perfecto. Lo examiné con satisfacción un momento y luego le pedí al dependiente que me envolviera 2 anillos. Justo cuando estaba a punto de elegir un candado de larga duración para fin, 2 personas entraron por la puerta de la tienda. ¿Cómo supo Elaine que Jon y yo veníamos a ver anillos? ¿Nos estaría siguiendo? No levanté la vista, seguí concentrada en elegir. En ese momento el dependiente me entregó los anillos envueltos, y cuando extendí la mano para cogerlos, Jon me dio un golpe en el suelo. Él lo despreció con desdén. ¿Por qué de repente tienes tanta prisa? Justo ahora fingías que no te importaba el vestido de novia, y ahora estás eligiendo anillos de diamantes, qué hipócrita. ¿Temes no casarte, eh? Al ver esto, Chloe se agachó para recoger la bolsa, abrió la caja del anillo y exclamó, Jon, este anillo es precioso. Les quedaría genial a ti y a mi hermana, pero no lo merezco. Jon abrazó tiernamente a Chloe y la acarició suavemente.
Luego sacó un anillo y se lo puso en el dedo sin preguntar. Es solo un anillo, claro que Chloe se lo merece. Apreté el puño fingiendo arrebatárselo. Este es mi anillo, ¿quién te dio permiso para usarlo? La cara de Jon cambió de inmediato y me apartó la mano de un manotazo, diciendo con impaciencia, tú mismo compraste el anillo de bodas, no te culpo por eso. ¿Qué tiene de malo que Chloe lo use un rato? Eres muy mezquina. Chloe fingió sensatez, lo usó un rato antes de quitárselo, pero en secreto lo dobló y lo deformó. Quiero que Jon me compre uno. Este no me interesa. Tras decir eso, tiró el anillo al suelo y con coquetería, le pidió a Jon que le comprara uno nuevo. Los ignoré y después de elegir el collar, fui directo a la caja y me fui. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día de la boda, y ya estaba vestida, lista. Pero Jon irrumpió tras bambalinas, incapaz de ocultar la ira y la confusión que sentía, Elaine. Solo por el incidente del anillo de ayer, ¿ahora estás forzando abiertamente el matrimonio? Te lo digo, Elaine, no iré a la boda hoy. Espera a reflexionar y luego cásate. Me niego a creer que siempre hayas sido tan irrazonable. Apenas había terminado de pronunciar estas palabras, cuando el maestro de ceremonias, que había estado repasando el guión conmigo con los labios apretados, revisó la tarjeta de presentación y me recordó, señor Jon, el novio no es usted, es su hermano, el señor Harris. La mirada de Jon se agudizó de repente. Levantó la cabeza bruscamente y me miró con los ojos muy abiertos, asombrado. ¿Qué significa esto? Elaine, explícamelo con claridad. ¿Cómo que el novio no soy yo, sino mi hermano? Me arreglé el maquillaje frente al espejo con un tono sereno al responder, desde que volví al campo, no he dicho ni una sola vez que quiera casarme contigo. Siempre han sido tus propios deseos. Respiré hondo, me levanté para revisar mi aspecto y miré a Jon, que parecía desaliñado y aturdido. Acabas de decir que no asistirías, y no pasa nada. Harris y yo ni siquiera te enviamos una invitación. Si no te atreves a desearnos lo mejor, puedes irte ya. Estaba a punto de levantar la pierna, arrastrando el vestido de novia, cuando Jon me agarró el brazo con fuerza, dejándome marcas rojas al instante. Me miró con incredulidad, temblando por todas partes. Elaine, no seas ridícula. Podría tolerar tus travesuras pasadas, pero esto es una boda. Para obligarme, te negaste deliberadamente a celebrar una boda conmigo y arrastraste a mi hermano a este juego absurdo contigo. ¿Estás loca, Elaine? Retiré el brazo con dolor y abofeteé la cara irracional de Jon. Las venas de su frente se hincharon al instante. Reí con amargura al darme cuenta de que en los ojos de Jon, aún sentía algo por él. Ese cariño se había desvanecido con el viento, justo el día que me encerró en el monasterio. Me froté la marca roja del brazo intentando que desapareciera rápidamente y parecer menos descontrolada. Justo entonces el equipo de escenario vino a llamarme, y me recuperé rápidamente. Miré a Jon por última vez y, apoyando a la dama de honor, me dirigí al lugar de la ceremonia. Jon me seguía de cerca, desesperado por agarrarme y obtener respuestas. Pero Harry se dio cuenta enseguida y envió guardaespaldas a vigilar el backstage, prohibiéndole salir a causar problemas. Esta boda no tuvo ceremonias elaboradas, tomé a Finn directamente de los brazos de la niñera y subí al escenario con Harris. Bajo la mirada de todos, todavía me sentía un poco nerviosa. A Harris no le importó nada, me sujetó la mano con fuerza y se acercó para susurrarme al oído, no te pongas nerviosa. Después de todo, ya eres mi esposa. Pero ante la cálida escena entre Harris y yo, aparte de las sinceras bendiciones de la familia Crawford, todos los demás estaban llenos de chismes. Elaine se coló, y ahora incluso tiene un hijo. ¿De verdad que no se casará con nadie fuera de la familia Crawford? ¿No es así en las familias adineradas? Muchas bodas forzadas, el amor verdadero no existe. Una vez que asciendes a la cima y te conviertes en un fénix, es lo mismo sin importar con quién te cases. Los murmullos de algunas personas hicieron que la ceremonia, originalmente alegre, se sumiera en un silencio incómodo. Justo cuando me sentía completamente avergonzado, Harris le quitó el micrófono al presentador y respondió con solemnidad, fue mi hermano Jon quien criticó duramente a Elaine. Elaine sufrió mucho e hice todo lo posible por ayudarla a desenredar su corazón. Fui yo quien persiguió a Elaine. En cuanto a nuestro hijo Finn,
Fue una decisión que tomamos juntos, solo para tranquilizar a mi padre. Si alguien está forzando un matrimonio, soy yo. En cuanto Harris terminó de hablar, los que habían estado murmurando sobre mí bajaron la cabeza y guardaron silencio. La ceremonia pudo continuar. Pero nadie esperaba que, justo cuando el presentador terminaba de presentar el siguiente segmento, Jon subiera repentinamente al escenario y le arrebatara el micrófono. Todos los presentes quedaron atónitos. El ambiente, que apenas comenzaba a calmarse, se tensó aún más, la presión del aire era sofocante. Al ver a Jon tan agitado, Harry se colocó frente a mí, con una voz aguda y amenazante: «Te aconsejo que bajes rápido, no me fuerces». Pero a Jon parecía no importarle nadie, ignorando por completo las palabras de Harris, con la mirada fija en mí. «Elaine, te doy una última oportunidad, ven conmigo ahora». Mi buen humor se desvaneció en un instante. Lo miré con impaciencia. «Si estás enfermo, busca tratamiento». Harris y yo nos casamos. Jon se rió a carcajadas como si hubiera oído un chiste divertidísimo, y luego tomó el micrófono para anunciar algo. Esta acción provocó de inmediato un ataque de furia en su padre, el señor Crawford, quien temblaba de rabia. «Jon, ¿te das cuenta siquiera de en qué estado te encuentras ahora mismo? Sigues siendo miembro de la familia Crawford». Jon resopló con frialdad, con los ojos aparentemente llenos de lágrimas. «Papá, nunca me trataste como parte de la familia Crawford». Apenas habló, el señor Crawford se golpeó el pecho exageradamente, sus palabras se volvieron incoherentes mientras saludaba a los guardaespaldas. «Rápido, saquen a este cabrón irrazonable de aquí. Esto es una auténtica vergüenza». La tía Lidia ayudó apresuradamente al señor Crawford a sentarse, dándole palmaditas en el pecho para que respirara con normalidad. En ese momento varios guardaespaldas, al oír la orden, subieron al escenario, agarraron a Jon y lo sacaron a la fuerza del salón de ceremonias. Hace un momento Harris estaba frustrado hasta el cansancio, pero al segundo siguiente le tiré de la manga, sonreí de repente y me di una palmadita en el dorso de la mano. «Elaine, no te preocupes, nadie puede impedir que nos casemos». Con Jon, el factor inestable eliminado, la boda pudo seguir adelante. Sin embargo, inevitablemente generó críticas de los medios de comunicación. El segundo joven director de Crawford Group armó un escándalo en la boda de su hermano mayor, incluso intentando secuestrar a la novia. Los fotógrafos del público prácticamente rompían sus obturadores. Pero esto contribuyó enormemente a que Jon renunciara a su puesto como director general de la sucursal. En cuanto terminó la boda, Harris y yo volvimos en coche a casa de la familia Crawford para asistir al banquete organizado por la familia. Finn era el favorito, él solo recibió una enorme pila de sobres rojos. Harris observaba con una mezcla de diversión e incredulidad, con un tono de voz cargado de celos. «Apenas regreso al país, nadie me da un sobre rojo. Ahora que se casa, todos acuden en masa a mi hijo». Suspiró. Apenas terminó de hablar, todos los presentes estallaron en carcajadas, y los familiares se apresuraron a entregarle sobres rojos. La tercera tía frunció los labios: «Este Harry se ha vuelto muy labiado después de vivir en el extranjero, jajaja». Le di uno también con indiferencia, con la esperanza de callarlo, pero Harris me agarró la mano y se la llevó al oído, susurrando sugestivamente: «Ni siquiera sé cuándo terminará el banquete. No podemos saltarnos la noche de bodas solo porque ya tenemos un hijo». «¡Qué sueño!». Se me puso la cara roja y el corazón se me aceleró un instante, tuve que pellizcarle el muslo para no reírme a carcajadas. Pero todos en la mesa estaban de muy buen humor. Aunque nadie nos vio, no había señales de que la reunión se disolviera. Harris llevaba un buen rato acurrucado contra mi hombro, pero al final se impacientó y se incorporó para sugerir que terminara el banquete. Pero antes de que pudiera hablar, se oyeron voces apremiantes desde fuera del salón. «Elaine, ¿cuánto tiempo piensas seguir evitándome?». Jon se abrió paso entre la multitud e irrumpió en el salón. Todos los presentes intercambiaron miradas, momentáneamente inseguros de qué hacer. Solo el señor Crawford golpeó la mesa con la mano, furioso, perdiendo por completo la gentileza que había mostrado al mimar a su nieto hacía apenas unos momentos. «Jon, si aún me consideras tu padre, vete de inmediato. No arruines la feliz ocasión de tu hermano y tu cuñada». Jon irradiaba furia, con la lengua apretada contra la mejilla mientras se burlaba de las palabras del señor Crawford.
¿Cuñada? Elaine es mi prometida. ¿Por qué debería llamarla cuñada? Debes estar bromeando. Harris, que no tenía intención de discutir con él, se ensombreció de repente como si se avecinara una tormenta. Ion, el hecho es que Elaine y yo estamos enamorados y casados. Ahora estás montando un escándalo delante de todos. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Me da igual si lo aceptas o no, pero de ahora en adelante, cuando veas a Elaine, la llamarás cuñada con respeto. En ese momento era imposible distinguir si la expresión de Ion era de llanto o de risa, pero todo su cuerpo irradiaba una frialdad escalofriante. Harris, temiendo que estuviera en peligro, me protegió firmemente tras él, pero le di una palmadita en el hombro y di un paso al frente de todos modos. Ion, ay, no, cuñado. Aunque no entiendo a qué se debió tu locura de hoy, al menos delante de todos, deberías haberte contenido un poco. Los ojos de Ion ya estaban enrojecidos, casi sangrando, su voz baja y ronca. Elaine, ¿de verdad tenemos que llegar a este punto entre nosotros? Deberías al menos recordar la dulzura que una vez compartimos, así que, ¿cómo es que en el momento en que conociste a mi hermano mayor, lo olvidaste todo y te casaste con él en silencio? Las palabras de Ion ya no me conmovían. Solo asentí y sonreí suavemente. El pasado es pasado. Decir esto en el banquete de bodas de Harris y yo es realmente inapropiado. Mientras hablaba, los puños de Ion se apretaban cada vez más. Antes de que pudiera reaccionar, dio unos pasos rápidos hacia adelante y me agarró. Su comportamiento imprudente fue detenido de inmediato por la voz severa del señor Crawford. ¿Cómo te atreves? Harris lo sujetó firmemente del brazo y lo empujó a 1 metro de distancia. Ya te he dado el respeto que mereces. Espero que no intentes seguir aprovechándote de mí. Antes de que pudiera reaccionar, Harris le asestó un puñetazo contundente tirándolo al suelo, donde no pudo levantarse. Al instante, la sangre empezó a brotar lentamente de la comisura de la boca de Ion. Como si percibiera la conmoción circundante, Finn rompió a llorar de repente. Harris se giró y dijo, lleva a Finn de vuelta a la habitación. Déjamelo a mí. Dudé y asentí a punto de irme. Pero de repente sentí una fuerza que tiraba de la esquina de mi ropa. Al girarme vi que era Ion. Un destello de dulzura brilló en sus ojos, la pérdida de control y el colapso previo se desvanecieron por completo. Elaine, te lo ruego, no me abandones. De verdad que todavía te amo. Solo inconscientemente noté que Finn seguía llorando y quejándose, y mi paciencia se agotó aún más. Lo miré con frialdad, cuñado, lo que me estás diciendo es pasarse de la raya. Ignorando la expresión de asombro y estupefacción de Ion, hice una leve reverencia, disculpa. Salí apresuradamente con Finn en brazos, pero detrás de mí se oyó el sonido de una pelea aún más intensa, que subía y bajaba en oleadas. Solo oí a Harris jadear con dificultad, adoptando luego la actitud de un hermano mayor. ¿Tanto quieres pelear? Entonces pelearé contigo. Al oír esto dudé un momento, pero recordando que el viejo señor Crawford seguía allí, pensé que Harris probablemente no saldría lastimado. De vuelta en la habitación, justo cuando había empezado a dormir a Finn, oí el aullido de las sirenas de la ambulancia desde abajo. Corrí a la ventana y miré hacia abajo, solo para ver cómo subían a Ion a la ambulancia. Junto a él estaba Chloe, asustada, agarrando el cuello de Harris y gritando, ¿qué le pasó a mi Ion? ¿No eres su hermano mayor? ¿Por qué le diste esta paliza? Harris no tuvo piedad y empujó a Chloe al suelo con un tono frío. Él se lo buscó. De lo contrario, no le habría puesto la mano encima a nadie en mi día más feliz. Un destello de alegría iluminó los ojos de Chloe, su emoción apenas contenida. Así que eso significa que Elaine de verdad se ha casado contigo. ¿Significa eso que Ion puede casarse conmigo ahora? Harry soltó una risa fría e impotente y luego ordenó que alguien cerrara la puerta principal. En ese momento sonó mi teléfono. Era un alto ejecutivo de la sucursal. Dijo que ya habían visto la noticia. El imprudente intento de Ion de forzar un matrimonio ya estaba afectando la bolsa de valores de la sucursal. Señora Elaine, en este momento crítico, el asunto que mencionó será aún más fácil de manejar. Me quedé junto a la ventana viendo cómo la ambulancia se alejaba poco a poco, con un profundo alivio en el corazón. Respondí, entonces se lo dejo al señor Sue. Justo al colgar, sentí una fuerza que me apretaba la cintura.
Al darse la vuelta, Harris apoyó la barbilla en mi hombro con pereza, con una voz suave y dulce, mientras actuaba con coquetería. Esposa, es culpa de ese mocoso por retrasar nuestra noche de bodas. Lo sostuve torpemente pellizcando su firme mejilla con una mezcla de diversión y frustración, y le dije disculpándome, yo tampoco esperaba que causara problemas, es un verdadero dolor de cabeza. Por cierto, hace un momento me llamó la gerente general Sue de la sucursal. Según él, es mejor acelerar la renuncia de Ion, de lo contrario, alargarla solo traerá más complicaciones. Pero Harris no pensaba en eso. Extendió la mano para jugar con los pelos sueltos junto a mi oreja y se inclinó silenciosamente. Sue, deja que tu marido se encargue de todo, ¿de acuerdo? Al percibir la atmósfera íntima, giré la cabeza instintivamente para mirar a Finn, solo para que él me agarrara la barbilla sin piedad, obligándome a mirarlo a los ojos. La habitación silenciosa permitió que las hormonas ambiguas se descontrolaran sin control. Ligeramente ebrio, me jaló suavemente con el brazo, sujetándome a la cama, guiándome con la mirada. Al instante siguiente el repentino beso de Harris descendió, tomándome completamente desprevenida, con la mente completamente entumecida. Agarré su mano errante y le advertí con severidad, si despiertas al hijo, lo dejaré en tus manos para que lo calmes. Harris entrecerró los ojos, aparentemente sin escuchar nada de lo que dije, y asintió sin reservas. Pero a mitad de la conversación, Finn se despertó y empezó a llorar con voz infantil. Harris se detuvo bruscamente con el rostro lleno de agravio. Es todo culpa tuya, si no, nuestro hijo no se habría despertado. Estaba a punto de discutir, pero Harris me besó de repente silenciándome. Me acarició la cabeza, apretó los labios, miró a Finn y luego a mí con cariño. Tú también estás cansado hoy, no te preocupes. Llevaré a Finn a la habitación de invitados para que vuelva a dormirse. Deberías descansar un poco temprano. Mientras veía a Harris dormir con el niño, me fui quedando plácidamente dormido. Pero a la mañana siguiente fue la tía Lidia quien entró en mi habitación para despertarme. Elaine, Harris y Ion se pelearon en la empresa. Me levanté rápidamente, me vestí y le pedí al mayordomo que me llevara rápidamente a la empresa. En cuanto encontré a todos apiñados en la plataforma del segundo piso como sardinas. A juzgar por la postura de Ion, probablemente ya sabía de la solicitud conjunta del accionista para que renunciara. Al verme entrar, Ion, que había estado furioso con todos, se quedó en silencio de repente y me miró con incredulidad. Elaine, fuiste tú quien pidió mi dimisión. Siempre he sido sincero contigo, y aún así me tratas así. De repente fruncí el ceño, desdeñoso ante lo que decía, y respondí con frialdad, me sobreestimas. Papá y Harris decidieron esto porque realmente no tienes la capacidad de ser un buen director ejecutivo ni puedes guiar a Crawford a la grandeza. Ion al instante pareció completamente abatido, retrocedió unos pasos y me miró a la cara con un dejo de agravio. Elaine, de hecho, si estás dispuesta, no necesito compañía. Me divorciaré de él ahora mismo, me casaré contigo y te daré todo lo que tengo, ¿de acuerdo? Enseguida sentí un fuerte dolor de cabeza y me quedé junto a Harris observándolo. Con tanta gente de fuera, al menos deberías llamarme cuñada, o sería una vergüenza para la reputación de la familia. Ion se mordió los dientes con saña, convirtiendo a Harris en una espina clavada, con las venas abultándose en su frente. Justo cuando estaba a punto de decir algo, una pequeña figura irrumpió de repente desde lejos, gritando repetidamente, Ion. Chloe se abrió paso hasta el centro de la multitud, agarrándolo del brazo, llorando y gritando como si la hubieran tratado muy mal. Ion, esa miserable ya no te merece. ¿Te casarías conmigo? Accederé a casarme contigo ahora mismo. La ex asistente gritaba que quería casarse con Ion, lo que desató un aluvión de chismes. De ninguna manera. ¿El asistente Cho y el presidente ya habían llegado al punto de hablar de matrimonio? Creí que solo estaban en la luna de miel. Bueno, esto es genial. Ambos miembros de la familia Crawford se casan, lo cual es una doble felicidad. Como hermano mayor, Harris observó la escena y de repente se aclaró la garganta. Si de verdad quieren casarse, hablaré con papá. En cuanto a los antecedentes familiares, no creo que sea un gran problema. Al oír a Harris decir esto, Chloe se puso tan contenta que casi saltó, agarrando el brazo de Ion con entusiasmo y sacudiéndolo. Ion, ya que mi hermano mayor está de acuerdo,
apresurémonos a celebrar la boda. Tengo muchas ganas de casarme contigo. Genial. Ion reunió todas sus fuerzas y abofeteó a Chloe, el sonido resonó por el edificio vacío. Todos los presentes quedaron boquiabiertos y la sonrisa que había en el rostro de Chloe se desvaneció por completo, dejándola allí de pie como una estatua. Chloe miró al hombre frente a ella, quien no mostraba ni rastro de afecto con la incredulidad reflejada en su rostro y sus pálidos labios temblando. Ion respiró hondo, su tono como si estuviera envuelto en hielo, helando hasta los huesos. ¿Cuándo dije que me iba a casar contigo? A quien amo siempre ha sido Elaine. No te hagas ilusiones. Chloe se quedó paralizada. La mujer con lágrimas en los ojos, se cubrió la mejilla izquierda, frunció el ceño y mostró una mirada lastimera y vulnerable. Ion solía ser tan bueno conmigo, siempre a mi lado pase lo que pase. ¿Por qué dices cosas así ahora? ¿En qué sentido soy menos que esa mujer? Al oír esto, Ion se burló con desprecio, abriendo y cerrando sus finos labios. No estás ni cerca de ella. Solo fui bueno contigo para poner celosa a Elaine. Mira, es por tu culpa que Elaine ya se casó con otro. No solo yo, sino probablemente todos los presentes nunca antes habían oído a Ion maldecir así abiertamente. Ion se dio cuenta de que había hablado mal y poco a poco contuvo sus emociones, ladeando la cabeza. Vete y no dejes que te vuelva a ver. Pero Chloe seguía llorando desconsoladamente, así que Ion llamó a seguridad para que la sacaran a rastras. El ambiente en la escena era extremadamente gélido, pero a Ion no le importó. Se acercó lentamente a Harris, mirándolo con una mirada provocativa y frunciendo el ceño con furia. Nunca pensé que mi hermano mayor, normalmente tranquilo y sereno, competiría conmigo por una mujer. En ese caso, preferiría no tenerte como hermano. Harris frunció el ceño ligeramente e instintivamente me miró antes de sonreír y decir, haz lo que quieras. Solo quiero estar con Elaine, no me importa nada más. Harris retrocedió unos pasos en silencio, se acercó a mí, me tomó la mano y me la besó. Luego miró a Ion, estaba completamente despeinado, y levantó la mano hacia los guardaespaldas. Estos captaron la señal y rápidamente rodearon a Ion, escoltándolo fríamente hacia la salida. Señor Ion, por favor. La terquedad en los ojos de Ion no había desaparecido en lo más mínimo. Se frotó la mejilla con la lengua, se abrió paso entre los guardaespaldas y salió solo. Los accionistas principales restantes celebraron una junta de accionistas y relevaron oficialmente a Ion de su puesto de director ejecutivo. Harris planeaba asumir el cargo temporalmente y quedarse en el país para apoyarme un tiempo hasta que pudiera hacerlo. Después de que los accionistas abandonaran la sala de reuniones, vieron a mucha gente salir corriendo del edificio. Un empleado que pasaba reportó la situación. Hubo un accidente de auto frente a la empresa, pero alguien ya había llamado a la policía. Según testigos, tras dejar la empresa, Ion se encontró con Chloe, que lo esperaba. Chloe le suplicó desesperadamente, dispuesta a casarse con él de todo corazón. Pero las emociones de Ion se habían derrumbado por completo, ya no soportaba su enredo. En la refriega, Ion empujó a Chloe hacia el tráfico, y la sangre se derramó por todas partes. Los transeúntes llamaron a la policía. Al llegar a la entrada del edificio, encontramos a Ion sentado inmóvil, observando al personal médico cubrir el cuerpo de Chloe. Poco después llegó la policía, revisó las imágenes de vigilancia del exterior de la empresa y reconstruyeron los detalles del accidente. Planeaban llevar a Ion a la comisaría para una investigación más exhaustiva. En cuanto le esposaron, me miró pensativo y no volvió a levantar la vista. Como era de esperar, Ion fue encarcelado por homicidio doloso. Pero al escuchar las noticias de la prisión, me di cuenta de que su mente ya estaba empezando a desmoronarse. Si los resultados del próximo examen cumplían con los requisitos, sería trasladado a un hospital psiquiátrico. Al recibir esta noticia, el señor Crawford se puso tan furioso que casi le da un infarto y anunció inmediatamente que cortaba toda relación paternal con Ion. Sin embargo, después de todo este revuelo, las cosas finalmente parecieron calmarse. Harris y yo nos dedicamos por completo al trabajo, y para mí fue todo un reto. De madrugada, seguía trabajando horas extras en la oficina. De repente sentí un ligero peso sobre mis hombros. Vámonos pronto a casa, no te esfuerces demasiado.
Harris me dio una taza de leche caliente, me sujetó el dorso de la mano y ladeó la cabeza con expresión preocupada. Levanté la leche y mi mirada se fijó en la nieve que se acumulaba fuera de la ventana, especialmente hermosa bajo las farolas. Era la primera nevada del año. En ese momento ambos nos despertamos por completo. Harris me abrazó fuerte por detrás mientras observábamos la primera nevada por la ventana. Me susurró al oído, «Te amo». Todo esto era tan hermoso como una pintura, trascendiendo todo lo mundano y el caos.